Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Vamos a hablar de cosas positivas como siempre del gobierno del presidente, del gobierno del cambio, del gobierno que está cambiando poco a poco. Difícil tarea, pero estamos cambiando este país poco a poco. Vamos a hablar también sobre la reforma pensional. ¿Qué jugada hizo el uribismo, la oposición entre comillas, que terminó afectándolo o va a terminar afectándolo sobre la decisión que tome la Corte Constitucional? Vamos a hablar también de Bukele, que se le cruzaron los cables y comenzó a atacar al presidente Gustavo Petro. Y vamos a hablar sobre Gustavo Bolívar también, un caso de Gustavo Bolívar, y sobre las feministas, estas señoras que también se han vuelto oposición al gobierno del presidente Petro y con una doble moral hoy atacan a Benedetti, mandan una carta y todo un show armado en contra del señor Benedetti. Yo les quiero recordar a ellas quiénes han sido y a quiénes han apoyado. Y creo, bueno, no estoy en defensa de Benedetti, pero creo que es doble moral lo que están haciendo. Y su única intención es justamente atacar al presidente Gustavo Petro. Y por eso hay que darle su tate quieto. Y bueno, vamos de inmediato, sin perder más tiempo por acá, con la primera noticia positiva. Y es, bueno, positiva. Y para mí, yo siempre lo digo, no es tan positiva. Porque que una persona pierda la vida, que se haya dedicado a cosas malas, a cosas negativas, al final de cuentas fue un fracaso como gobierno, como Estado y como sociedad. El abatimiento de alias Terror, uno de los cabecillas del Clan del Golfo, con una trayectoria criminal de 35 años, la incautación de una tonelada de clorhidrato de cocaína, esa ya la habíamos hablado en el video anterior, así que si no ha visto el video anterior, lo invito a que por favor vaya por allá y vea el video anterior, que ya hablamos de justamente esa noticia. Vamos a concentrarnos en esta noticia de alias Terror. Vamos a ver. En el corregimiento Las Mercedes, municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, comandos helicoportados de la Policía Nacional abatieron a Oliverio Izaza Gómez, alias Terror, cabecilla principal de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo. Alias Terror contaba con una trayectoria criminal de 35 años y falleció junto a 5 delincuentes más que conformaban su anillo de seguridad, quienes se habrían enfrentado contra los comandos de la policía haciendo uso de armamento de largo alcance. Gracias a las labores de inteligencia. Oiga, excelente, bueno. El uribismo que tanto habla el presidente Petro, pues estos son resultados reales. Lo que no hicieron ellos en 10 años con el Clan del Golfo, este gobierno lo ha hecho con atacando la estructura, las finanzas de estos grupos delincuenciales. Vamos con otra noticia positiva por acá, y es que según Caracol, que Caracol miente y en este caso está diciendo la verdad, y es que China se está convirtiendo en el principal socio de Colombia en la parte de manufactura y tecnología después de Estados Unidos. La idea es no depender de Estados Unidos y convertir también a Colombia en un aliado estratégico de los chinos. Vamos a escuchar. Juan Camilo, muy buenos días. Mire, lo que está diciendo Analdex es que ya China se está acercando a Estados Unidos en ser nuestro principal socio comercial, o al menos en importaciones, pues solo lo separan 750 millones de dólares. Mientras de Estados Unidos las compras colombianas o la compra externa de Estados Unidos superaron los 15.000 millones de pesos, de dólares, pues las compras externas al país asiático, es decir, a China, se acercan a ese 15.000. Como lo decíamos, solo 758 millones de dólares son los que separan a estos dos socios comerciales de Colombia, mientras China en el 2024 tuvo un crecimiento muy cercano a los 15 o al 15%, a la compra externa de Estados Unidos solo creció un 2%, por lo que se puede hablar, dependiendo de las políticas que se apliquen en el país estadounidense, de posible. Me da una risa porque yo no sé por qué tienen que dar la noticia a ella hablando como por un celular. Bueno, sonido telefónico dice ahí, en vez de mostrar una gráfica con una tabla donde muestren el cambio de economía potencial de nuestro país, que deja de apostarle a ser un aliado estratégico de Estados Unidos. Estamos abiertos al mundo, es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Y bueno, seguimos con más noticias positivas, y es que en el Pacto por el Cauca llega para impulsar el desarrollo del departamento con una inversión cercana de 7 billones, esto es del DPS, aproximadamente en los siguientes 10 años, trabajando por un Cauca con más oportunidades, salud de calidad, educación accesible, vivienda digna y mejores vías para conectar a sus 42 municipios. Vamos a escuchar de mano de su director, Alexander López, lo que tiene para decir. El Pacto Cauca ya está hecho. El Pacto Cauca, que tiene un costo cercano a los 7 billones de pesos en los próximos 10 años, ya está territorializado, porque eso hemos hecho en planeación. Territorializamos las tragedias, pero territorializamos las necesidades de nuestro pueblo. Y nosotros desde planeación ya tenemos mapeados los 42 municipios del Cauca, cuáles son sus falencias, qué les falta en salud, en educación, en agua potable. Y en estos primeros 10 años
Si el Pacto Cauca es aprobado por nuestro presidente, que es el último paso que falta, va a transformar territorialmente al departamento del Cauca, porque la inversión inicial es de casi 7 billones de pesos en los 42 municipios, en educación, en salud, en vivienda, en medio ambiente, en transición energética, en transporte, y es una tarea que tenemos. Pero en el Cauca también tenemos proyectos estratégicos, como la vía al mar, que en este momento se están haciendo los estudios y diseños en una vía que nos conecte de Popayán a López de Micay y que nos conecte con Popayán a Guapi, y es conectar a los caucanos con su Pacífico Caucano. Qué excelente noticia para los caucanos. Este es un gobierno que llegó a transformarle la vida a los lugares históricamente olvidados por la política tradicional de este país. Y vamos con otra noticia positiva, no nos vamos muy lejos, sino que nos quedamos en Buenaventura, y es que el tribunal le da la razón por completo al gobierno sobre competencia ambiental del Muelle 13 de Buenaventura. Decisión judicial confirma que la ANLA es la única entidad que puede emitir licencias o permisos sobre este proyecto, a cargo de el empresario Álvaro Rodríguez, en este caso el presidente Petro. Literalmente le quitó a estas mafias el poder de este muelle público, que hace parte del gobierno, y se lo va a entregar a pescadores. Y cuando dice eso, sale Cabal por allá diciendo: ay, ahora van a dejar de industrializar, de utilizar el puerto para grandes barcos, y ahora van a hacer son lanchas y pesqueros. Es tan escasa esta señora que el presidente, cuando se refiere a eso, es que el puerto no va a perder su calidad, sino que las personas que históricamente han sufructuado el mar desde otro perfil, hoy van a estar ahí centrados en justamente en la parte agroindustrial, industrial y demás cosas que se mueven dentro de un puerto. Allí va a estar las personas que históricamente han sido abandonadas por los estados, hoy pudiendo manejar esta parte importante de este puerto en Buenaventura. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le dio la razón al gobierno sobre las competencias ambientales del Muelle 13 de Buenaventura. La decisión, según conoció Valora Analytics, determinó que el establecimiento público ambiental EPA de Buenaventura no era el idóneo para aprobar el plan de manejo ambiental del proyecto. Así las cosas, los magistrados ratificaron la medida que había tomado en diciembre el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buenaventura. Entonces, queda ratificado que el gobierno se queda con esto y se lo va a entregar a la gente, al pueblo. Las cosas del gobierno en manos del pueblo, así como debe ser. Y quiero cerrar estas noticias positivas con esta noticia que da Gustavo Bolívar, y quiero mandarle un mensaje a este gran líder Gustavo Bolívar. Gustavo, usted, mi hermano, es una persona que le ha ayudado mucho al gobierno progresista a avanzar, a que Colombia crea en nosotros. Usted, mi hermano, le tiene una intencionalidad y un corazón enorme y unas ideas de gobierno muy bien fundamentado, apartado de la corrupción. Y en ese sentido digo que usted, mi hermano, aún para la Colombia que tenemos, no encaja. No encaja porque sus ideales están muy bien fundamentados, y en Colombia le hace falta mucho para llegar a tener un presidente como usted. Ahí en ese puesto donde está, lo queremos ver trabajando. Por favor, no caiga en la trampa. No caiga en la trampa de las encuestadoras estas que lo están posicionando por encima de muchos políticos que sí tienen la intención de ser presidentes o son presidenciables. Yo no lo veo usted presidenciable, lo veo apoyando, siguiendo apoyando este proyecto de cambio fundamental de trabajo que está realizando, y quiero escuchar lo que dice. Es decir, sí, tengo una carta de renuncia radicada en presidencia, pero no es nuevo, esto fue hace 2 días. Es decir, desde el 10 de febrero el presidente de la República tiene en sus manos mi carta de renuncia, solo que a la fecha no he recibido todavía una respuesta de su parte. Y de esa respuesta depende mucho la segunda noticia que anda circulando, es decir, seré o no candidato presidencial. La probabilidad es alta, les soy sincero, especialmente por los resultados de las encuestas que vienen creciendo desde el mes de octubre, cuando tuve al comienzo unos 4 puntos, después pasé a 6 en otras encuestas. Para mí, sinceramente, es una trampa este cuento de las encuestas, sobre todo con él, porque es para sacarlo de un puesto tan importante, de tanta vigilancia y de tanta entrega y contacto con la comunidad en general. Quiero, Gustavo Bolívar, ojalá, déjeme el comentario por ahí para ver si a usted le gustaría ver también a Gustavo Bolívar en ese puesto, continuar en ese puesto trabajando. Y antes de continuar, me les presento, yo soy el profe Dani, este es mi canal, gracias por estar aquí. Y si por favor no se ha suscrito, es muy fácil, simplemente se va a suscribir y eso es muy gratis. Pero antes, le voy a pedir que por favor, que si le gusta el trabajo que hacemos desde el periodismo alternativo, aquí les voy a dejar mi número de teléfono y mi contacto PayPal.
para que por favor apoye el periodismo independiente, y si no se ha suscrito a este canal, es muy sencillo, es muy fácil, es gratis, no va a perder absolutamente nada y por el contrario va a ayudar a que yo siga creciendo. Denle like, comparta y deje un comentario sobre lo que le parece el perfil del señor Gustavo Bolívar para las próximas elecciones, o si ese señor, como yo lo digo, debe quedarse en el trabajo que está haciendo, que es magnífico. Bueno, continuamos entonces. Yo me voy a tomar el tiempo y quiero que usted me acompañe a leer lo que está sucediendo en este cuento del caso del juicio del señor Álvaro Uribe. El señor abogado defensor del señor Álvaro Uribe es todo un zorro viejo de la justicia, porque la ha manejado, porque la ha ayudado a construir. Esto es una realidad. El man tiene mucho conocimiento. Que no lo usa bien es la realidad. El cuento es que atacó al señor Iván Cepeda con unas preguntas para ver si él caía en la trampa, y muy sagazmente Cepeda responde tácitamente, dejándolo a él sin aire, literalmente. Vamos a escuchar lo que pasó. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. La cara enseguida le dice: ¿a usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharaca? Vamos a escuchar de nuevo. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. No. El man queda sin aire, literalmente. Usted, Visité la hacienda Guacharacas por después. supuesto, senador, usted sabe muy bien cuáles son las reglas. Ya contestó y no le formularon una pregunta. Después. Era una trampa, literalmente. Escuche que él vuelve a reafirmar la trampa para ver si el señor Cepeda La fiscalía, si quiere, le puede preguntar. Senador, usted ha dicho que su interés es la verdad. Lo ha dicho claramente. Entonces, dígame, siendo así, ese es tu interés, la verdad. A usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación del senador, expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro. No. A usted no le consta. El man le tiró 2 veces la misma pregunta a Cepeda. Era para que Cepeda de pronto dijera que sí, o algo que sí, o más o menos, para él poder utilizar eso en contra de Cepeda y abrir otro proceso por injuria, por calumnia, por muchas cosas más. Cepeda fue muy tácito en decir: no, no me consta de primera mano, pero hay denuncia. Él simplemente no puede responder más nada, simplemente sí, no y listo. Así pasó, y pues cada vez más se le caen los papeles, las papeletas que tiene armado el señor Álvaro Uribe para sacarle el cuerpo a la justicia. Sé que no lo va a lograr, sé que en este país debe quedar como un proceso estandarte, algo que sucedió en este país que transformó a nuestro país en algo diferente, y es justamente este señor cuando caiga en manos de la justicia por fin. Y vamos con otra noticia, y es que el señor que debe caer también en las manos de la justicia, este señor Duque, nefasto Duque, el cual militares venezolanos están revelando que recibieron apoyo de la policía y la dirección de inteligencia para adelantar un plan de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro. Durante la denominada Operación Gedeón, acusaron al gobierno de Duque de saber de la operación. Ya esta es la segunda denuncia que se hace en estos términos y la prensa guarda total silencio. Si nosotros no damos esta noticia a RTBC, los canales alternativos, esto no se sabe en el país. No se sabe absolutamente nada de esto. Se ratifica que el señor Duque utilizó su poder como primer ministro, como primer jefe de las fuerzas militares de Colombia, para atacar al vecino país, al vecino gobierno de Venezuela. Esto nos puso, señores, al filo de una crisis internacional. No sabe este imberbe en la que nos estaba metiendo, simplemente lo hacía porque así le ordenaban sus jefes. Y pues vamos a escuchar las revelaciones que dan estos militares venezolanos, exmilitares venezolanos. Contra el presidente Nicolás Maduro durante la denominada Operación Gedeón. Acusaron al gobierno del expresidente Iván Duque de estar al tanto de la operación. Que yo siempre mantuve comunicación con los organismos
inteligencia colombiana. Los exmilitares venezolanos Juvenal Sequea y Reider Russo testificaron en el juicio que adelanta la Fiscalía de Colombia por el adiestramiento irregular de hombres armados en el país que participaron en la Operación Gedeón de 2020 que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. Los testigos aseguraron bajo juramento que el gobierno colombiano estaba enterado del plan en el momento bajo el mandato de Iván Duque. Todas las acciones que nosotros estábamos haciendo en Riohacha, estábamos claros de que el gobierno colombiano tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. De hecho, la policía pasaba por los lugares y hablábamos con ellos, saludaban y hasta los momentos, dentro de las coordinaciones que había del general Cliva de Cordón con los organismos de seguridad de Colombia, entendíamos que lo que estaba sucediendo en todo ese tipo de cosas estaba en conocimiento del gobierno colombiano. Y esto lo digo con toda la propiedad del mismo. Tanto es así que yo siempre mantuve comunicación con los organismos de inteligencia colombianos y ellos estaban en conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Los exmilitares también relataron ante un juez que la policía además entregó información de inteligencia como rutas de la guerrilla del ELN. Eran funcionarios de la DNI, se reunió el general Cliver y pues ellos lo que le pidieron era que estuviera informando de todo, si nos íbamos a mover de casa, que ellos les parecía una idea viable. Inclusive ese día llegaron a decir que si nosotros ingresamos por Zulia, ellos podían golpear posiciones que tenían el ELN ya marcadas y confirmadas en la frontera con Zulia. Me acuerdo que eran 7, hasta le mostraron fotos al general, como estaban vestidos esos elementos del ELN, prendas negras, con brazos rojos, en caserío en toda la frontera venezolana. Agregaron que hubo un compromiso de Colombia para entregar un armamento. Eso era lo que uno creía, ¿no? Porque yo varias veces vi a movilizar inteligencia. Yo tenía un número en mi teléfono que yo me comunicaba con una inteligencia y ellos me decían: mira, pendiente Mosca, que aparentemente está la guerrilla por ahí, nos está saliendo, nos estaban tirando. Pero prácticamente era eso. Había un contacto así, yo me comunicaba con ellos se comunicaban conmigo, mandaban al general ahí a reuniones, general. Qué tristeza, Dios mío, estuvimos al borde, mi gente, al borde por la irresponsabilidad del señor Duque de un conflicto bélico internacional con el hermano gobierno y estado de Venezuela. Qué tragedia, qué trágico, qué tragedia, Dios mío, se hubiese presentado donde al final de cuentas los jóvenes pobres de ambos países hubiesen puesto los muertos al final de cuentas. Y bueno, continuamos con otra noticia por acá, y es que el presidente Gustavo Petro hace referencia a un texto que se publica en La Silla Vacía, por acá se los voy a mostrar, que también vamos a leer, y este texto da un análisis sobre lo que es o cómo sería la situación con referente al la decisión que debe tomar la Corte Constitucional en lo de la reforma pensional. Primero vamos a leer lo que dice el presidente Petro, y aquí yo le hice una escogencia rápida sobre la conclusión, porque es un texto bastante extenso, sobre la conclusión que se lleva y cómo el uribismo literalmente se pegó un tiro en el pie. Se pegó un tiro en el pie porque su comportamiento en cabeza de la señora Jubinao, que ya ahora más que nunca es uribista, comenzaron a hacer acciones que terminaron o van a terminar ratificando que la forma como actuó la Cámara del Representante aprobando la reforma pensional en su momento fue para salvaguardar el interés común general. Además de eso, para salvaguardar su trabajo para el cual se les está pagando. Vamos a leer primero lo que dice el presidente. Dice: con mucha sabiduría jurídica, el constitucionalista Uprimi desmonta con argumentos la tesis de la irregularidad por ausencia de debate de la aprobación de la reforma pensional, cuando lo que ha existido es un debate de 2 años, profundo y extenuante de la reforma en la opinión pública, con el Congreso y en particular con la Cámara y en su último debate en Cámara. La Cámara, al adoptar el texto del Senado en su último debate, y su reglamento se lo permite, impidió que se formara un comité de conciliación entre Cámara y el Senado por presentar textos distintos. El sabotaje de la oposición a la reforma presentada por el gobierno no ha sido argumentativo, sino puro y simple filibusterismo en práctica parlamentaria de obstrucción que ojalá la Corte Constitucional no legitime, porque acabaría con la función del Congreso y lo degradaría. El filibusterismo es una práctica rechazada en todos los parlamentos del mundo porque acaba con el debate democrático propio de cualquier Congreso. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a ir a leer entonces las conclusiones de este señor
que sabe mucho sobre la Constitución, sobre la ley, la norma, y que además aquí en este texto que les voy a compartir en la descripción del video, hace un análisis internacional, no solamente del Parlamento en Colombia, sino lo que pasa en el Parlamento internacional. El 14 de julio fue el día que se aprobó esta ley sobre la reforma pensional, y ese día justamente se debatió alrededor de 6 horas, o 3 horas, perdón, sobre ese debate, 3 horas y media. El día 13, el día anterior, se debatieron aproximadamente 3 horas más, que suma alrededor de 6 horas, y según la ley y la norma, eso es el tiempo que se necesita. Además de eso, cuando yo digo que el uribismo se pega un tiro en el pie, es porque la forma que ellos utilizaron para dilatar y no dejar que existiera el debate es justamente la que la Corte Constitucional debe tomar en cuenta por la rapidez que se realizó, entre comillas rapidez, la aceptación y aprobación de esta reforma. Vamos a leer entonces estos 4 puntos de conclusión que nos da este señor. No configura verdaderamente el vicio de procedimiento de elusión de debate, al menos por las siguientes razones. Primero, por la forma, pues la Cámara respetó los criterios formales para adoptar la moción de suficiente ilustración, por cuanto ya había pasado más de 3 horas de debate, se lo acabé de anunciar acá. Por la finalidad, pues esa moción no pretendió atropellar a las minorías y eludir el debate, sino evitar el abuso sistemático del filibusterismo por la oposición. Recuerden que este filibusterismo es justamente la dilatación, la burla, la falta de debate. Por el contexto, por cuanto las sesiones ordinarias de la segunda legislatura estaban a punto de terminar y no es claro jurisprudencialmente que unas sesiones extraordinarias ulteriores hicieran parte de la legislatura. Esa era una trampita que había ahí también. Y finalmente, por la débil afectación de la deliberación y el debate, no solo por cuanto no solo hubo discusiones de esas 6 horas sobre las bondades y limitaciones del proyecto, sino que además la voluntad de la inmensa mayoría de la oposición no era debatir, sino dilatar para hundir el proyecto por falta de tiempo. Esto justamente es la razón por la cual no se va a declarar vicio procedimental en este cuento de que hubo una elusión del debate. Jamás. Justamente lo que buscamos en cada una de las propuestas es debatir. Y lo que hacen personajes como la señora Jubinao, como la señora Pedraza y todas estas personas, las vicepresidentas ahora que hacen parte de Cambio Radical, que ahora son, mejor dicho, el farol de la ética y de la moral, sabiendo nosotros que son un partido corrupto, que lo único que ha hecho es justamente atacar la institucionalidad. Es tan legítimo que los vicepresidentes de esta plenaria, de esta Cámara de Representantes, no quieran que se agende la reforma a la salud en el orden del día, como legítimo que no 1, ni 2, ni 4, ni 5, sino muchísimos representantes democráticamente elegidos para estar aquí, solicitemos que se agende ese debate dentro del orden del día. Por eso estamos solicitando que se cambie el punto 7 al punto 3, que bueno, es lo que eso no es reforma proponen los pensional, esto es honorables reforma a la salud, pero están haciendo la misma jugada. En este caso no agendaron el debate de la reforma a salud dentro del orden del día. Ahí se estaba pidiendo, se votó y se perdió. Es decir, están dilatando aún más este combo de mujeres hablando de Benedetti. Y otro caso que quiero traer a colación, y es, por ejemplo, mire lo que dice esta señora en plena Caracol. Ya van a los canales tradicionales a mostrarse. Ya sabemos quiénes son. Ahí están justamente dándole la cara a los canales tradicionales, quienes hacen ecos de las denuncias, entre comillas, que ya ponen y sus ideales. Vamos a escuchar. Nunca he sido petrista, pero sí voté por este gobierno en la segunda vuelta y tengo una absoluta desilusión y una decepción muy clara frente a lo que ha hecho el gobierno nacional. A mí me parece que esto es una traición muy clara a toda la gente que votó por este gobierno, esperando y anhelando un cambio frente a la política tradicional. De hecho, si el presidente Gustavo Petro se hubiera subido a las tarimas en el 2022 a decir, voy a nombrar a Armando Benedetti en el ministerio. Pero él no se subió a las tarimas, él andaba con Benedetti en las tarimas. Todos los vimos ahí. En las tarimas, en los eventos, en todos lados, Benedetti siempre estuvo presente. Y se suponía que se le iba a entregar puestos de gobierno a este señor. Eso se sabía. Así que este odio de las
feministas, que yo siempre digo que esto no tiene sentido porque entonces ellas se sienten orgullosos de decir que son feministas y me hacen ver mal a mí si yo digo que soy machista, que no lo soy. Simplemente que esas expresiones de extremos no dejan nada bueno. Y esta mujer, Pedraza, que acabaron de verla ustedes, y Jubinao, y también la señora Julia Miranda Londoño, que es representante del nuevo liberalismo, y sobre todo Marlene Castillo, la dupla del viejito aquel, recuerda el misógino aquel, pues también está en contra de Benedetti y firmó aquí en esta carta. Y también tenemos aquí a la señora Lina María Garrido Marín, que es representante por el departamento de Arauca por Cambio Radical. Imagínense, el jefe de esta señora es nada más y nada menos que Vargas Lleras, que ha agredido de cuanto trabajadores y hasta su misma periodista también ha recibido agresiones, y todas las mujeres que lo rodean. Ahí están, y estas señoras son doble moral. Al final de cuentas terminan simplemente uniéndose para atacar al gobierno del presidente Petro. Ahí está Pedraza y está Caterine Jubinao, que también hacen referencia a esa petición que le hicieron al presidente, que yo les dije por ahí un mensaje. Ya saben lo que el presidente va a hacer con su cartica. Y bueno, para finalizar nos vamos con el señor Bukele, que el dictadorzuelo ha terminado atacando al presidente Gustavo Petro, diciendo que él con Estados Unidos se la lleva de lo mejor, que acá no va a haber crisis, sabiendo todo que la economía de este país está entrando en una crisis enorme. La moneda esta virtual que utilizaron tuvo que quitarla prácticamente. Están entrando en una crisis tan grande que le ha tocado y le va a tocar lamerle los zapatos al señor Donald Trump con el cuento de las cárceles para que lleven a gente para allá, y mejor dicho, porque lo que necesita es platica, porque se está quedando sin plata la dictadura de Bukele. Esta dictadura sí es bien vista por la gente de la derecha, porque su discurso, mejor dicho, es de derecha y X y esto y lo otro, y pues las dictaduras son malas, vengan de donde venga, y sobre todo de este señor que está violando los derechos humanitarios, los derechos humanos de todas estas personas. Ya sabemos, por ahí hemos visto también a colombianos que fueron tatuados. Yo voy por allá que tengo tatuaje y me ponen preso de forma inmediata. Entonces, un colombiano que hizo esta denuncia, al man cogieron, le dijeron, lo vistieron, lo sacaron de la cárcel, lo obligaron a dar una versión ante las cámaras, pero el muchacho cuando llegó a Colombia dijo toda la verdad. Este es el dictador Bukele que ataca al presidente. Tenemos además las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Pero gracias a Dios yo no tomo y pues no pasa eso. Aquí tenemos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, la mejor según muchos periodistas norteamericanos, independientemente a los que les puede gustar o no la administración Trump, es la administración de los Estados Unidos. Y ahora que está de moda no solo el nearshoring, sino que está de moda el friendshoring, pues vale la pena invertir en Salvador, en una reunión de amigos y de familias, pero pues valga el comercial, ¿no? Qué arrodillado es este señor, literalmente un lamezuela de Estados Unidos. Tengo la mejor, somos los mejores amigos con Estados Unidos. Eso no nos interesa a nosotros, señor Bukele. Nosotros, así como empecé esta noticia, hoy estamos abriendo nuestros mercados y mirando al mundo, y el mundo está mirando a Colombia, y la economía de Colombia sigue siendo una de las más fuertes del mundo y nuestra moneda la más fuerte del continente. Nos vemos entonces en un próximo video. Gracias por estar aquí como siempre. No se les olvide, no voy a pasar este ratico sin recordarles, por favor, suscríbase a este canal, es gratis, no va a perder nada y de esa manera me ayuda muchísimo. Denle like, comparta este video, que esta información llegue a muchas más personas, y déjenle un mensajito ahí al señor Bukele para que deje de ser tan arrodillado y regalado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.